Bienvenidos a este canal Platicando con el Padre Roberto Delgado Suárez. Seguimos con esta dinámica de charlas acerca de lo que pasa en los sínodos del tema de temas de sinodalidad, como es el del celibato opcional, donde se plantean o se preguntan en estas reuniones, en estos sínodos, sobre el cuestionamiento del celibato sacerdotal. ¿Sería vigente en nuestro tiempo? ¿Habría que modificarlo? ¿Existe la posibilidad? Si existiera, ¿tú qué dices? El Papa Francisco, que es el primer papa latinoamericano, nos va hablando acerca de su postura a través de algunas preguntas, alguna encuesta que le hacen, algún diálogo, por ejemplo, en una conversación con el rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano, en donde se recoge en uno de sus libros llamado Sobre el cielo y la tierra, publicado en el año 2012 por la editorial sudamericana. Entonces realiza un diálogo, una entrevista, donde el rabino Skorka le pregunta al Papa sobre su postura acerca del celibato. Y el Papa dice, miren, yo estoy a favor del celibato, como mis predecesores, como los papas anteriores, con sus pros y con sus contras. Entonces estoy a favor del celibato, pero pues también cabe la posibilidad de que el tema, como no es un dogma de fe, pueda abrirse a la posibilidad del diálogo. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Que se puede revisar el tema más por razones culturales que por una opción universal. Entonces el Papa nos habla de esto. Esta posibilidad está contemplada en las normas de la Iglesia Católica. El Código de Derecho Canónico también permite que los laicos puedan expresar a los pastores sagrados sobre cuál es el bien, cuál es el beneficio que puede tener un laico. En este caso, el laico es una mujer. Si el sacerdote, si el tema del celibato sacerdotal se pudiera abrir a una discusión dice el Papa, no de manera universal, sino más bien de manera regional por cuestiones culturales. ¿Qué cosa es lo que dice el Código de Derecho Canónico al respecto? Escuchemos. Canon 212, párrafo 3 del Código de Derecho Canónico. Los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Como es esta entrevista que le hace Skorka al Papa, pues le pregunta varias cosas, entre ellos le dice el Papa, bueno, es que yo cuando era seminarista en una celebración vi una mujer muy guapa, muy atractiva y me cuestioné si mi vocación realmente era el sacerdocio o tenía que renunciar a ello porque pudiera no corresponder a la dignidad del sacerdote, pudiese traicionar a través del celibato. Entonces se preguntaba sobre esta situación y pues dice, bueno, pues esa fue una pregunta que me hice alguna vez y posteriormente ya como obispo en Argentina, pues le preguntaba, un buen día le pregunta a otro obispo de otra diócesis, oye, ¿qué hago? Mira, fíjate que hay un sacerdote que embarazó a una mujer y ¿qué hago? Y el Papa le contesta, pues oye, no puedes estar cambiándolo de un lugar a otro dentro de tu diócesis, de una parroquia a otra, como lo hicieron los obispos en Estados Unidos, porque pues ese es un error tremendo, no se puede hacer esto. ¿Por qué razón? Porque a donde quiera que vaya ese sacerdote, si no ha resuelto este aspecto afectivo, va a estarlo llevando a otras parroquias. Entonces, pues no es la mejor solución. Mejor hablemos claro. Si llega a mí un sacerdote diciendo, tuve una caída, pues lo escucho, dejo que hable y después le sugiero que
Pues si piensa él continuar con la vida sacerdotal, pues se haga responsable de la situación de su hijo. Pero si va a ser un sacerdote que va a continuar con esta mujer embarazada y va a formar una familia, pues le pido mejor que se decida. Es decir, que renuncie al ministerio presbiteral y yo mismo le ayudo a que en el Vaticano se agilicen los trámites para que le den la dispensa del celibato sacerdotal y del ejercicio del ministerio presbiteral. Pero pues es en bien de una persona, de una nueva persona, del hijo que está esperando. Si ha embarazado a una mujer, pues entonces primero es el derecho natural y después el derecho canónico. Es decir, si ya eres sacerdote, pero te convertiste en padre, tienes primero obligación como hombre, padre, con tu hijo. Bueno, me parece que esta postura del Papa es así como muy clara, ¿no? Así como dijera alguna vez el presidente, el hoy expresidente Evo Morales al Papa Benedicto XVI en su momento. Oiga, Santo Padre, vengo a pedirle que permita a los sacerdotes de mi país que ellos se puedan casar, porque hay niños que no tienen el apellido paterno. Son ciudadanos, pero sin apellido paterno. Y las madres, pues son madres solteras, que ordinariamente ponen el apellido de ellas a los hijos y se convierten así en hermanos. Entonces, pues vengo a solicitarle, vengo a pedirle que permita que los sacerdotes se casen. Interesante entonces cómo ya tiene una repercusión social, no solamente canónica, la cuestión del celibato sacerdotal. Por lo que se ve, no solamente se puede discutir ad intra, es decir, al interior de la iglesia, sino al exterior o ad extra. Es decir, como dentro de la sociedad en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Pues vamos a decir, en México, pues lo que va a dar identidad a un nuevo ciudadano, pues es nombre, pero también apellidos. Y de allí pueden venir otros derechos que tiene la persona, ¿no? Como si se permitiera que el sacerdote se casara, hipotéticamente, porque todavía no es una realidad, solamente es una hipótesis, una idea, algo que se está tocando en la sinodalidad. Entonces, si se permitiera, pues vendrían otros derechos, derechos humanos, ¿no? Toda la ONU, por ejemplo, dice, toda persona tiene derecho a formar una familia. No se le puede discriminar por su religión, por su cultura, por su género, etcétera. Bueno, estamos hablando de los derechos humanos. O sea, que algo que decía en algún momento, pues por ley natural está permitido, por ley divina no le está prohibido. Por ley positiva, ese es un cuestionamiento del cual se habla en la sinodalidad. Se puede hablar, se puede dialogar acerca del tema del celibato, dice el Papa entonces, no es un dogma de fe. ¿Qué cosa es entonces? Una ley positiva. Es decir, es una norma que fue dándose poco a poco a través de la historia de la Iglesia, de una manera local y posteriormente de manera universal, esta ley, que no siempre se ha cumplido porque siempre ha tenido dificultades o problemas. Pues la respuesta es un sí, puesto que cada siglo ha habido reacciones referentes a la obligatoriedad de vivir el celibato de parte de los sacerdotes. Si ha sido siglo tras siglo y así hasta la fecha, pues el Papa Francisco, que está abierto a la discusión sobre el celibato sacerdotal, dice, pues que se trate desde el punto de vista cultural, no desde el punto de vista universal, como opción universal. Entonces, de acuerdo a lo que dice el Papa, ¿tú qué dices? ¿Tú qué piensas? Continúa esta entrevista de Scorca con el Papa Francisco, bueno, el actual Papa Francisco, y le pregunta sobre, oiga, ¿y qué pasa, por ejemplo, con los sacerdotes? ¿Se podrían casar o no se podrían casar? ¿Usted qué dice? Y el Papa dice, bueno, mira, en la iglesia occidental de rito latino al que pertenezco,
Pues es muy diferente a la iglesia oriental, por ejemplo. Yo acá en Argentina estoy encargado de pastoralmente de la relación con los sacerdotes, con las iglesias de rito oriental, por ejemplo, bizantina, ucraniana y algunas otras iglesias. Recordemos que la iglesia católica son 22 ritos y uno es la iglesia latina. Los otros 21 ritos son iglesias orientales y también tienen sus normas eclesiásticas vinculadas con el Código de Derecho Canónico. Ello es el Código de Cánones de Iglesias Orientales. Y también está normado los sacerdotes que quieren vivirse en celibato y los sacerdotes que quieren casarse. Los que se viven en celibato son monjes que llegan a ser patriarcas. Y los sacerdotes que se viven casados no van a ser algún día obispos. No, claro que no. Tienen su obligación con su esposa y con sus hijos. Y en general, pues no tienen alguna dificultad. Los laicos, los católicos recurren a los sacerdotes que se viven o célibes o casados de manera indistinta. No hay alguna preferencia de unos por otros. Vale lo mismo la absolución de un sacerdote casado que la de un sacerdote célibe. Vale lo mismo la consagración de las especies de pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo de un sacerdote casado que de un sacerdote célibe. Entonces, en la cuestión pastoral, pues claro que también se comprende de alguna manera el sacerdote casado comprende las familias, las problemáticas de las familias. Vamos a decir como ha habido en situaciones diversas en la historia de la humanidad y sobre todo en la historia de la iglesia, las persecuciones desde el origen, desde el principio del cristianismo, donde en las cartas de Tito y Timoteo se habla que el presbítero se ha casado una sola vez, el obispo se ha casado una sola vez. Pues tenía su esposa, tenían sus hijos como los apóstoles. No sabemos si los apóstoles dejaron totalmente a sus mujeres, a sus esposas, para irse a predicar, o si las esposas los iban acompañando durante su tiempo de predicación o si en algún momento dejaban algún espacio en medio de la predicación para la atención de la esposa y de los hijos. Bueno, pues así va formándose la iglesia y esta tradición apostólica de vivirse desde los orígenes, obispos y sacerdotes o presbíteros casados hasta el día de hoy, se conserva en las iglesias orientales que tienen 21 ritos. No les genera ningún problema. Es más, ni siquiera tienen seminarios como nosotros los de la Iglesia Latina, que sí tenemos seminarios, que tenemos una formación y que ahora pues ha venido abajo la cuestión de las vocaciones sacerdotales, las religiosas de hombres y mujeres, la de para presbíteros diocesanos. Entonces, nos encontramos ante un fenómeno que ahora se pregunta en la sinodalidad. Vale la pena que se hable acerca del tema del sacerdote que se vive célibe, pero que sea libre y que no sea obligatorio, que se quite el celibato o que se mantenga. ¿Tú qué dices? Y continúa esta entrevista con el Papa. El Papa en algún momento dice, bueno, pues que se dialogue de manera cultural, se puede hacer, pero que se conserven algunas situaciones, por ejemplo, que se consideren algunos aspectos como la integridad de la fe. Pues claro que es muy importante. Los fieles laicos pueden dirigirse, por ejemplo, con los pastores movidos por el sensus fidei, es decir, por el sentido de fe. El Papa dice, pues que se mantenga la integridad de la fe. ¿Cambiaría tu fe si el sacerdote fuera casado? Que también se mantengan o se considere, por ejemplo, las costumbres. ¿Cuáles son las costumbres? Pues imagínense en una diócesis donde un buen número de sacerdotes católicos, por ejemplo, de 100 sacerdotes católicos, que 90 sean en una diócesis, que tengan mujer y que tengan hijos, y los otros 10 que sean célibes. Bueno, ¿qué te dice la cultura? Si en las poblaciones, en las zonas rurales, suelen decir en algún momento, pues que se case el padre,
aquí le traemos a alguna mujer para que usted se pueda casar, porque en nuestra cultura, pues no concebimos a un hombre sin mujer. Es decir, a un sacerdote que es hombre necesitamos que, pues que manifieste que se exprese como persona, como hombre, pero que tenga su mujer. Y no importa que viva su sacerdocio, que nos atienda como sacerdote, pero que tenga una mujer. Bueno, ¿qué pasa cuando en estas comunidades se va tanto este fenómeno que dice el Papa, que se considere las costumbres, que se considere el aspecto cultural? También dice que sea de utilidad común. Como hemos visto, como he dicho hace un momento, la cuestión de la utilidad común, los derechos de formar una familia, de tener una mujer, de el número espaciado de los hijos, de dar nombre y apellidos a los hijos, de satisfacer las necesidades básicas de la vida, alimentación, vestido, vestimenta, ropa, el techo, etcétera, y posteriormente la educación, la salud, es decir, aquellos derechos que le competen por el hecho de ser ciudadano. ¿Qué eres primero? ¿Sacerdote o hombre? O sea, persona. Pues primero la naturaleza te dice que eres una persona, que eres un hombre. Posteriormente viene el sacerdocio. También se habla de la dignidad de la persona, así como como ya hemos escuchado en algunos escritos sobre la dignidad de la mujer, también el sentido de la formación del hombre sacerdote, en el aspecto afectivo y quién le va a acompañar en sus procesos afectivos. Por lo cual se tendría que estar repensando en algún momento lo que nos dicen los sínodos ahora, ¿no? Sobre la cuestión de este tema del celibato. Pues habría que pensar también en aquella experiencia que tienen los sacerdotes casados de rito oriental, qué cosa es lo que nos podrían sugerir a los sacerdotes de rito latino, la iglesia occidental, por ejemplo, en el oriente, que puedan decir algo o aportar algo a los sacerdotes de Alemania en sus sínodos, o a los de España, o a los de Portugal. ¿Qué cosa les podrían decir? ¿Cuál sería la riqueza que llevan esos 2000 años? Muy diferente a la que tenemos nosotros en el celibato. Ellos, como sacerdotes casados, ¿qué nos podrían decir? ¿Qué nos podrían aportar? También dice el Papa que se ve el celibato no como una opción universal, sino cultural. De aquí, ¿tú qué dices? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu idea de sacerdote? ¿Qué modificaría en ti si pudiese modificar algo? Recordemos que por derecho natural, pues se puede tener esta situación de atención. Em, También las causas para declarar la nulidad del orden sagrado o del sacerdocio, del presbiterado, pues están codificadas, dice el Código de Derecho Canónico en los cánones del 1708 al 1712, que el propio clérigo tiene derecho a decir, ¿saben qué? Ya no quiero continuar con el ministerio, por favor, analicen esta situación, ayúdenme a que la Santa Sede me dé la dispensa del ejercicio ministerial. Pues claro que es un derecho, está normado por el Código de Derecho Canónico. También el ordinario lo puede hacer, el ordinario del lugar puede acusar la validez de la ordenación. Se entiende por ordinario del lugar, pues el obispo, los vicarios generales, los vicarios episcopales, de acuerdo al canon 134, párrafo 1. Entonces, claro que sí, existe un proceso y eso es a lo que se refería el cardenal Jorge Bergoglio en esta entrevista que le hace Scorca sobre el querer ayudar a los sacerdotes cuando han pensado o han decidido vivirse ya con una familia, pues dice definitivamente renuncia al ministerio y yo te ayudo en este proceso. Estos son los cánones que la Iglesia menciona y que nos los recuerda el Santo Padre. También nos dice, queremos poner con humildad a los pies los sufrimientos de algo que puede cambiar, no solo para nosotros, sino también para el bien de la iglesia.
es decir, aquellas mujeres que se han manifestado, por ejemplo, al Papa Benedicto XVI, pues llegaban grupos de mujeres así con propuestas y solicitando que los sacerdotes se casaran. Con el Papa Francisco pasa lo mismo, llegan grupos de mujeres a Roma, ya al Vaticano, y le piden que los escuche, que escuche a estas mujeres, que mantienen una relación amorosa con un sacerdote, que ven el aspecto humano, que en general no puede ser así como muy aceptado, pero que ellas ven al sacerdote como una persona, un ser humano que también necesita de afecto, de ser escuchado, de aquellos aspectos de convivencia, de formar una familia. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son las razones que ellas tienen? Además de estas, y estas mujeres pues les van explicando al Papa Francisco, le van diciendo, le escriben una carta sobre la necesidad que ven de que el sacerdote se deba de casar. Permitir que los sacerdotes se casen es un bien, o podría ser un bien para la iglesia, que no atenta contra ningún dogma y que es solamente una disciplina. Por ser una disciplina eclesiástica puede tener una revisión, así como lo están pidiendo en esta sinodalidad, en estos sínodos, en estas otras culturas. Así, pues ha habido, este es el tema en común, este es el tema que se ha abordado. En general, se puede decir que el Papa Francisco, pues el Papa Francisco, él está a favor de que se conserve el celibato, pero también está abierto al diálogo y a que se estudie, que se haga una revisión. Claro que sí, el Papa, pues recordemos que el Papa Pío XI hablaba que el celibato tenía un sentido de pureza ritual. El Papa Pío XII él justificaba la castidad perfecta como un medio capaz de alcanzar la perfección evangélica y daba el sentido teológico que es por el reino de Dios, por el reino de los cielos. Y el Papa Juan XXIII, él decía, pues que se mantenga este valor, pero que se vea al sacerdote como una persona importante, como toda persona es importante dentro de la iglesia, para el bien de la iglesia, para el bien del todo, que es la comunidad. El Papa Pablo VI en el Concilio Vaticano II, pues el Concilio Vaticano II sí declara, sí toca el tema sobre el celibato, habla, pero no va a discutir sobre el mismo. Habla, por ejemplo, en la Lumen Gentium, en la Presbyterorum Ordinis, estos dos documentos, pero ya el Papa Pablo VI entonces dice, ¿saben qué? Vamos a escribir esta carta encíclica sobre el celibato sacerdotal y él hace preguntas. ¿Habrá llegado ya? Este será el momento en el que podamos retirar la pesada carga del celibato a los sacerdotes. ¿Tú qué dices? Porque lo pregunta el Papa y también va contestando y finalmente en su encíclica mantiene vigente el don del celibato como una normatividad obligatoria. Posteriormente ha venido el Papa Juan Pablo II con la reforma del Código de Derecho Canónico en 1983, también con una modificación, una actualización del Catecismo de la Iglesia Católica, con algunos otros documentos y algunos discursos donde habla de la vigencia del celibato sacerdotal. Y casi no dio dispensas del ministerio presbiteral ni del celibato, como lo hizo el Papa Pablo VI, que fueron muchísimas deserciones durante su gobierno. Posteriormente ha venido el Papa Benedicto XVI, que como teólogo impugnó el celibato, pidiendo que el sacerdote, que se revisara en la iglesia como jerarquía, que se revisara el tema del celibato, porque pues es una situación bastante difícil de estar llevando el sacerdocio, lo que vendría de menos la cantidad de sacerdotes, y que el tema entonces se abordaría desde la base, desde los laicos que viven una realidad, una necesidad de tener sacerdotes, que no les interesa mucho
si son célibes o sean casados, que sin sacerdotes no puede haber iglesia. Viene el Papa Francisco posteriormente en la actualidad y dice, pues el celibato no es un dogma de fe, el celibato es una disciplina y es una disciplina que puede modificarse, que puede ser dialogada, se puede hablar acerca del tema y se lo propone como una revisión en el campo cultural más que una postura a nivel, una revisión de manera universal. Es lo que dice el Papa Francisco. Es más, el Código de Derecho Canónico va diciendo que los laicos, si ven la posibilidad, la conveniencia, la oportunidad, si es oportuno, si es conveniente que para el bien del laico el sacerdote se pueda casar, ¿quién es ese laico y cuál es su bien? Su bien es el reconocimiento de los hijos y el reconocimiento de un matrimonio no oficializado, ni civil ni canónicamente, puesto que atentar matrimonio civil implicaría una suspensión del ejercicio del ministerio. Y canónicamente, pues no se puede casar un sacerdote en la iglesia católica, la iglesia latina católica. Entonces, si está a revisión, pues entonces se puede hablar acerca de este tema, de la posibilidad de que el sacerdote diocesano se pueda casar. A ver, ¿y qué pasaría con el sacerdote que ya tiene una mujer y tiene unos hijos, que ha formado una familia? ¿Cómo se viviría? Y el Papa Francisco contesta, pues sí, desafortunadamente hay esos casos, existen, y pues dicen las mujeres que han apelado a él y le han dicho, pues desafortunadamente tenemos que vivirnos en una doble vida o en una situación que algunos han llamado de hipocresía, pero causada por quién. Entonces, por eso necesitamos que la Iglesia revise este aspecto. Ese es el tema de la sinodalidad en algunos lugares donde se habla de este tema. Espero tus comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que le des like y hasta la próxima.